¿Por qué somos como somos? ¿Por qué hacemos las cosas como las hacemos? ¿Por qué nos comportamos así? ¿Por qué parece ser que siempre hacemos lo mismo? Bueno, pues estamos hablando de patrones de conducta y vaya que es un tema que hay mucho de dónde pensar. Bienvenidos a Atracción Mental, el podcast. Y sí, vamos a hablar de patrones de conducta. Comenzamos. Bienvenidos a este episodio de Atracción Mental, el podcast. Ale, bienvenida. ¿Cómo estás? Bien, Joel, bien, muy contenta porque bueno, pues ya vamos arrancando esta nueva temporada. La verdad es que esperemos que les esté gustando mucho. Pónganos ahí en sus comentarios. Y bueno, la verdad es que el tema de hoy también está muy interesante y viene un poco ligado a los temas anteriores que hemos estado tocando, que bueno, si no han visto los episodios anteriores, también por ahí andan, ¿no? Por ahí les vamos a dejar para que puedan ustedes checarlos y ver cuál es ese hilo del que estamos hablando, ¿no? Cómo es que se relacionan unos con otros. Así es, Ale, porque con este episodio de verdad que vamos a relacionar los temas, bueno, los temas que tocamos en los primeros dos episodios, donde hablábamos de intensamente desde un punto de vista no de cine, de arte, sino bueno, al final entendiendo el comportamiento humano. Y en este episodio en el que vamos a hablar de patrones de conducta, pues la verdad es algo que tocamos muy poco en la primera temporada, si no, le vamos a dejar el enlace al episodio. Hablábamos de test de personalidad y explicábamos un poco lo que era personalidad y lo complicado que era definirla. Y bueno, pues también hablábamos ahí de muchos comportamientos, que bueno, por eso en este episodio queremos enfocarnos en esta parte de patrones de conducta. Y para empezar, Ale, pues yo creo que tendremos que intentar definir este concepto de un patrón de conducta, porque bueno, al final está, lo podemos ver en redes sociales, en Reels, en TikTok, en Instagram, donde sea, aparecen estos y al final son como muy, la idea, quiero pensarlo, es de si tienes esto es porque eres así, o si haces esto es porque te pasó esto, o eres así. Es decir, tratar de explicar un comportamiento. Y bueno, para eso, Ale, me gustaría a mí citar al gran Frederick Skinner, el padre del conductismo, que bueno, tiene un libro, bueno, escribió un libro, mejor dicho, que se llama Ciencia y Comportamiento Humano, Nueva Impresión. Y en este, por ahí de 1965, lo escribió, y bueno, ahí da una definición sobre patrón de conducta, perdón, y dice, palabras más, palabras menos, que un patrón de conducta corresponde a normas específicas que son guías que orientan la respuesta o la acción de nosotros ante situaciones o circunstancias específicas. Para Skinner, los patrones de conducta se adquieren mediante el aprendizaje, ya sea por lo que observamos en nuestro entorno próximo o por lo que vamos experimentando en el día a día. Dicho de otro modo, los patrones de comportamiento son aquellos hábitos que realizamos continuamente. Y sí, vamos a hablar de dos conceptos, positivo y negativo. Más adelante entraremos en detalle en por qué le podemos poner así, pero los podemos identificar porque hay hábitos que aportan a nuestra vida y hay otros hábitos que pues no nos dejan avanzar. Entonces, de esta forma, es como Skinner explica lo que sería un patrón de conducta y ahora vamos a la parte de cómo influye realmente en la vida, cómo lo podemos identificar, pero no sé qué te parezca este concepto que daba Skinner sobre un patrón de conducta. Sí, la verdad es que va muy de la mano con lo que hablábamos en el episodio de personalidad, porque tal vez acá la pregunta sea, ¿no? O sea, un patrón de conducta es parte de mi personalidad y pues sí, la respuesta es sí, porque bueno, la personalidad es una cuestión muy dinámica, pero no es toda la personalidad, ¿no? En aquel momento hablábamos del temperamento, que es esta parte que ya viene precargada, y bueno, ahora hablamos también de la parte del carácter, que tiene que ver con el entorno y digamos que el patrón de comportamiento pues puede tener un poco de los dos, ¿no? O sea, al final del día, de pronto hay algo heredado que me hace comportarme de cierta manera, pero el ambiente acá es mucho más importante que la carga genética, ¿no? Que ese sería un plus que le podríamos dar a este concepto, porque al final del día lo que importa, pues también es en el entorno en el que me estoy desenvolviendo, que ya también lo estaremos viendo un poquito más adelante. Y es que pensaba, Ale, en esta parte de por qué es tan importante, o mejor dicho, de intentar analizarlo. Y me llama la atención esto que decíamos de la parte de que, bueno, pues al final podemos decir que hay hábitos o tenemos comportamientos que nos aportan y hay otros que nos limitan. Pero hay algo aquí interesante que me llama mucho la atención y es el hecho de que generalmente, ante una circunstancia determinada, tendemos a repetir patrones, aunque tal vez no sean lo más recomendable. Por ejemplo, pienso en una persona que tiene una fobia.
Y la que ustedes gusten. A mí en lo particular son los arácnidos sobre todo. Pero bueno, pensemos en eso, ¿no? Tenemos una fobia, es decir, es este miedo a una situación, un miedo irracional para muchos, pero para nosotros tiene todo el sentido del mundo. Y hemos aprendido a rehuirlo porque si yo lo rehuyo, no lo enfrento, pues me ahorro sufrimiento y tengo un alivio inmediato. Si veo una situación que no me gusta y un arácnido por ahí caminando, me doy la vuelta, me voy y al final se resolvió la situación, ya no sufro y se resuelve de manera inmediata. Pero repetir este patrón todas las veces que se presenta la circunstancia o la situación o el problema, porque es lo que funciona, es lo que me hace sentir rápido, me hace sentir bien de manera inmediata, pues a la larga puede tener este comportamiento puede afectarme negativamente, ya que en primera me incapacita, me limita, me impide que pueda superar mi miedo. Entonces, esa es la parte importante de los patrones de conducta. Aquí tal vez lo estamos viendo en un ejemplo que no todos podemos tener, me queda claro, pero sí es un ejemplo que nos puede determinar, ahora os cambien la fobia por una situación que ustedes tengan muy en particular, que ustedes conocen, que ustedes han visto y que siempre se presenta esta situación. Cuando ocurre, mejor le evito, le esquivo porque me ahorro problemas, tengo alivio inmediato, aunque lo único que estoy haciendo es aplazando esta situación de enfrentarla y poder realizarla. Y creo que al eso nos daría como un poquito de luz hacia dónde va encaminado este episodio y cuál es la importancia de reconocer nuestros patrones de conducta, perdón. Sí, es que al final creo que también toda la información que ha habido en redes como que nos hace pensar en sí ya ubiqué, ¿no? Bueno, a los que a lo mejor ya ubicaron el patrón de comportamiento, de conducta que tienen, y ese puede ser a lo mejor, ¿no? Nos decía nuestro invitado que hablaba, por ejemplo, de estas heridas de abandono, ¿no? De elegir ciertas parejas o de elegir cierto tipo de amigos o yo mismo, ¿no? Algún patrón de comportamiento propio que tenga. Y entonces, si ya lo ubiqué, pues a lo mejor ya estoy un poquito del otro lado, ¿no? Digámoslo así, porque tampoco te asegura nada. También puede ser que no lo ubique y a partir de este episodio diga, pues siempre hago lo mismo en esto o siempre reacciono, como bien lo decías tú, ante cierta situación en esto. Por ejemplo, hay quien dice, ¿no? Ay, pues hasta que me subí al metro me di cuenta que no puedo estar en espacios muy cerrados, ¿no? Entonces, bueno, pues vas descubriendo, como lo dices tú, bien una fobia, bien hacia relaciones interpersonales. Pero acá el punto es que ya lo descubrí y a lo mejor estoy a gusto con mi patrón de comportamiento o a lo mejor no estoy tan a gusto. Y entonces eso es como lo que les queremos un poco transmitir, el qué puedo ir haciendo si no estoy a gusto o a lo mejor yo estoy muy a gusto, pero el resto, ¿no? Quien me rodea, pues no está tan a gusto con mi patrón de comportamiento, que creo que esa es parte de la importancia que queremos resaltar el día de hoy. Así es, Ale, porque cuando hablábamos de esta parte de patrones de comportamiento como hábitos que realizamos continuamente y que podríamos describirlo como positivos o negativos, y a eso quiero retomarlo ahora. Decíamos en la parte de positivo, bueno, es algo que me aporta, es algo que me ayuda, me aporta crecimiento, muchas cosas más, pero hay el negativo sería como el que me limita. ¿Y por qué en esta parte de positivo o negativo? Bueno, pues al final un patrón negativo, un patrón limitante sería más difícil de identificar, porque de alguna u otra forma pues está asociado con cosas que no son, eventualmente podríamos no ser tan conscientes. Sí, entraríamos un poco en la parte psicoanalítica y tenemos unos episodios ahí donde el psicoanálisis nos da un poco de luz en temas de verdad muy interesantes, pero bueno, siempre recalcamos el hecho de que al final es un caso por caso muy en particular. Pero retomando el tema de estos patrones de comportamiento como los hábitos o las cosas que yo hago generalmente todos los días, pues sí, tendremos que reconocerle un hecho que al final pues todo parte desde la infancia. Pero me llama la atención el hecho de que a diferencia de otras, bueno, eventualmente iremos retomando, aunque ya tocamos la parte de temperamento, carácter y demás y personalidad, sí en esta parte de la infancia pues yo creo que es donde se empiezan a formar, empezamos a ver o a copiar los comportamientos de los familiares directos, de los cuidadores, de la persona que esté con nosotros, porque son con los que convivimos día a día. Y de hecho lo podemos ver. No sé si tengan hijos o cuando mi hija era pequeña, yo podía ver en ella reflejado hábitos y comportamientos míos y de su mamá, o de su familia, de sus abuelos, porque al final es con las personas con las que más convive y puede tener algunas cosas, rasgos, características, tal vez posturas, ademanes, formas de hablar. Van a ver lo que, si ponemos atención, vamos a encontrar que hay muchas cosas que, digámoslo, prácticamente como que a través de la observación estamos como copiando eso, ¿no? Pero pues al final el desarrollo sigue y bueno, ya después tendríamos que entrar en la parte de la escuela o en la edad escolar, donde ya ahora el ámbito escolar se convierte
pueden ser el profesor o los compañeros de clase, pueden ser las personas que inconscientemente podamos considerar como un ejemplo a seguir, o mejor dicho, las actitudes que tienen, la forma en que se comportan, también puede ser algo que nosotros empezamos como a copiar, ¿verdad? Ahí lo decíamos en ese episodio, pues puede ser la parte de la música, algunos gustos de cine, etcétera, forma de vestir, como que es esta parte, ¿no? De vamos a copiar, ¿no? Aunque tiene que ver con la parte de aceptación de grupo, pues al final también es mi entorno y es lo que yo puedo considerar un ejemplo. Pero aquí la cosa se pone interesante, Ale, porque ya cuando llegamos a la edad de adolescentes, preadolescentes, entonces ya ahí no solamente implica lo que yo veo o con quién me estoy relacionando, también ya entran otros factores ahí que pueden determinar, o que mejor dicho, determinarán los patrones de comportamiento que iremos tomando. Sí, acuérdense que los patrones de comportamiento, como bien lo decías tú, Joel, y lo acotaba un poquito antes, o sea, no nada más es el cómo me comporto yo, sino, o sea, pueden ser situaciones en las que generalmente estoy involucrado, la profesión, la ocupación que elijo, también por ahí hay un episodio, ¿no? De la parte vocacional, de la orientación vocacional, que cómo puede ser hacia lo que me dedico o hacia lo que estudio, los amigos que tengo, con quién me caso, como decía, la pareja que tengo, decisiones vitales que puedan ir ahí implícitas, pero acá la cuestión, ¿no? Es que son regularmente comportamientos repetitivos, ¿no? Que por eso les digo, a veces se ven muy sencillos, ¿no? O sea, como que los tenemos muy bien ubicados y otras no son tan sencillos. Y como bien lo dices tú, y me gustaría resaltar esta importancia de que mucho del origen que podemos encontrar puede ser en la infancia, también en la adolescencia, que por eso no significa que no se pueda hacer nada en la vida adulta, ¿no? Al contrario, parte de lo que queremos transmitirles en este episodio y parte de lo que hacemos en cada momento es decirles, hay una solución, hay manera de hacerlo, mucho está también en la voluntad que tengamos. Y es que ya hablando de voluntad, la cosa ya se complica un poco, Ale, porque bueno, lo decíamos en el episodio anterior, donde hablábamos de este análisis de Intensamente 2 a partir de la ansiedad. Bueno, pues algo que refleja la película es que también cuando hablamos de esta edad adolescente, preadolescente, pues ya no solamente los modelos a seguir, la familia y los compañeros influyen mucho en nuestro patrón de conducta, nuestra personalidad y demás, sino también las creencias que vamos adoptando, las emociones, creo que eso es lo que refleja finalmente la película de Intensamente 2, hasta qué grado pueden afectar las emociones o cómo controlarlas y manejarlas. Pero al final, algo que tenemos que reconocer, Ale, es que muchos de esos comportamientos los conocemos de otro modo también, porque les llamamos hábitos. Y creo que el hábito sería como una de las características más importantes de un patrón de conducta, un patrón de comportamiento. Lo decíamos, el patrón de conducta es lo que yo voy a hacer la mayor parte de las veces, no, la mayor, bueno, casi siempre es lo que voy a estar haciendo. Es un hábito que voy a hacer de manera continua. Y en esta parte de hábitos, pues yo creo que ahí sí, creo que si nos echamos un clavadito en lo que somos, podemos encontrar que hemos adquirido muchos hábitos y algunos de ellos, por ejemplo, no pueden ser tan buenos, como por ejemplo llegar tarde a donde sea, al trabajo, a cualquier cita, donde sea. Esa parte de llegar tarde creo que sí es un hábito que muchos de nosotros hemos adquirido tal vez de manera inconsciente, porque ni siquiera podemos determinar de dónde salió eso, pero ya es un comportamiento normal que es hasta raro, nos sentimos mal cuando sí llegamos a tiempo o cuando nos da tiempo, ¿no? De hacer más cosas. Entonces, creo que en esta parte de los hábitos, pues influyen mucho porque al final, pues muchos de ellos serán de manera voluntaria o involuntaria. Digo, de verdad, hay algunos que no tendríamos como noción exacta de en qué momento los fuimos adquiriendo, pero al final, pues existe, está ahí y eso puede estar ocasionándonos en algunos casos, pues que los resultados o sí, las consecuencias que tomamos por decisiones y demás, pues se ven un poco influidos por esa parte, ¿no? Hay un hábito, hay algo. Quiero sacar aquí a colación algo que has comentado Ale, en muchos otros episodios, como dice la canción. Hay mucha gente que así lo dice, yo soy así, así nací y así me moriré, ¿no? Como haciendo alusión a que ya no hay forma de cambiar esto, porque pues ya, eso es lo que yo soy y punto. Sí, o sea, también hay otras salidas, ¿no? A mí me gustaría ahorita que te escuchaba, como por ejemplo con esto de la puntualidad y demás, vamos a pensar también en o añadirle otro concepto importante que tiene que ver con los estilos de afrontamiento, ¿no? Hay algo
que nos habla de cómo afrontamos las situaciones, ¿no? O sea, todos los seres humanos tenemos diferentes estilos de afrontamiento. Estos también un poco gestados o un poco nacen y se van trazando en la infancia con nuestras vivencias de la infancia, de la adolescencia. Y bueno, ¿cuáles son? Bueno, pues tenemos distintos, o sea, ahí va a depender de nuestra historia, o sea, tampoco es como que hay una receta de cocina que yo les diga estilo uno, estilo 2, o sea, al final del día dependen mucho de nuestra historia. Pero ¿por qué les digo esto de los estilos de afrontamiento? No, te lo sería la pregunta del millón si estamos hablando de patrones de comportamiento, porque van de la mano. Es decir, tenemos un patrón de comportamiento para afrontar ciertas situaciones y por eso era muy importante lo que mencionabas hace un rato, Joel, porque bueno, ¿cómo lo aprendí? ¿No? O sea, a lo mejor de niño, de niña me di cuenta que esto pasaba en casa y ojo, no necesariamente que lo haga y lo replique a la misma manera, pero ¿no? Al final del día, si lo aprendí de esa forma, puedo tener como los árboles, ¿no? Diversas ramitas, pero que vienen de la misma raíz, de cómo aprendí cierto patrón de comportamiento en casa. Por ejemplo, pienso ahorita en lo que hablamos en algún episodio de depositar las emociones en la comida, ¿no? O sea, a lo mejor éramos una familia que cuando estábamos tristes comíamos o eso veía que pasaba. Bueno, lo más sencillo sería decir, como cuando estoy triste porque así lo aprendí en la familia. Pero hay otras cosas que se ven más interesantes. Por ejemplo, yo pensaba en esta cuestión del fracaso, ¿no? O sea, a lo mejor cómo se manejó el fracaso en casa y pues puede ser una opción, ¿no? Que yo sea de las personas que sabotee todos los esfuerzos laborales, académicos y que diga pues que al final del día, ¿no? Los mejores, o sea, los mejores son los otros, mis logros son muy pequeños, yo no tengo oportunidad del éxito. O puedo ser una persona que posponga las tareas, ¿no? Esta famosa procrastinación, ¿no? Donde evite plantearme objetivos, donde diga, pues no lo voy a lograr, no me siento capacitado. O también puede ser que quite valor a los logros de otras personas, ¿no? Y que eleve los estándares de perfección para que al final del día, pues los demás se sientan como fracasados al lado de mí. Pero si se fijan, viene de lo mismo. O sea, al final el chiste es que mi fracaso o no se note o se note de más, ¿no? En cualquiera de los ejemplos que les estoy dando, en unos puedo hacer sentir menos a los otros para que mi fracaso no se note y en el otro extremo, pues yo me puedo ir a decir, no, no soy nada, no merezco nada, mejor voy a postergar todo. Y lo que les quiero decir un poco con este ejemplo es que no es tan claro a veces, ¿no? O sea, como en el primer ejemplo de la comida. Es muy evidente, estábamos tristes, comíamos. Ah, pues ya está. Tu patrón de comportamiento está súper ubicado porque ya sabes que cuando estaban tristes comían, pero no todo es así de sencillo. Por eso no es tan fácil, y lo digo aunque estemos nosotros dos acá, escuchar un podcast o escuchar un reel o te despierta algo, pero tienes que ir un poquito más allá porque hay patrones que, como bien lo decías tú, Joel, están como escondidos, ¿no? Y tiene que ver con toda esta parte inconsciente y psicoanalítica de la que ya habíamos hablado. Y es que tenemos que reconocer, Ale, que la verdad muchos de nosotros repetimos patrones de conducta o conductas negativas o destructivas vez tras vez. Y cuando eso ocurre, bueno, pues obviamente tenemos sentimientos de frustración, de tristeza, pero pues parece ser que no hay cómo cambiarlo, ¿no? Pensaba un poco en la parte de pareja, ¿no? Tal vez alguna vez han escuchado, han visto a alguien o conocen a alguien que se ha hecho esa pregunta, le ha hecho en voz alta, le ha preguntado a sus amigos, es que no sé por qué por qué siempre escojo las parejas así, ¿no? Pero y yo no soy el que tiene el problema, ¿no? Yo me porto bien, los trato bien, las trato bien, pero al final no logro tener una pareja estable y siempre o terminan en fracaso, mejor dicho, mis relaciones amorosas. Y es que esta parte bueno, cuando hay una situación así y aunque nosotros tengamos toda la intención de que las cosas salgan bien, pero si vez tras vez ocurren situaciones pues frustrantes o el resultado no es el que queremos, no es el resultado que estamos esperando, pues entonces ya puede ser que el problema pues ya esté como de nuestro lado, ¿no? Al final, obviamente, siempre le hemos dicho, caso por caso, habrá que analizar muchas cosas, pero sí es importante entender este hecho que para poder entender una conducta negativa o destructiva que tengamos y que repetimos constantemente con sus consecuencias negativas, pues es algo que está muy adentro de nosotros. Tal vez, bien lo decía Sale, ni siquiera somos tan conscientes de dónde nos estamos equivocando, pero al final es la explicación que se ha encontrado a por qué podemos tener estos comportamientos, aunque nuestra intención no sea esa
Es decir, yo no, hasta ahora no he conocido una persona que tenga toda la intención de fracasar en sus relaciones amorosas vez tras vez, pero al final, por citar algún ejemplo nada más, cuando ocurre esta situación, pues sí creo que hay empezar a observar otras cosas. Bien lo decías, el tema ya no puede ser tan sencillo, ya no se va a resolver con un reel, con una imagen, con un meme. La idea de este podcast, como bien lo comenta Sale, pues es despertar algo. Tal vez algo podemos percatarnos, algo nos hace ruido algo, podemos identificar algo y ahí es esta parte del autoconocimiento y la búsqueda y empezar a ver cómo nos hemos comportado, qué es lo que hemos estado repitiendo, cuál es la constante en mis relaciones amorosas, citando el ejemplo que mencionaba al principio. Pero pues se trata de eso, Ale, ¿no? De al final, no es que consciente, bueno, no es que sea nuestra intención fracasar vez tras vez, no es que queramos hacer las cosas mal, pero seguramente estamos repitiendo algo que o bien aprendimos en la infancia, que vimos reflejado en nuestros cuidadores, en nuestros padres, la persona que estuvo con nosotros guiándonos, cuidándonos y educándonos. O fueron comportamientos que vimos en la escuela, o fuimos comportamientos que tenían algunos amigos, o son comportamientos de mi pareja. Algo siempre, hay una respuesta, vaya, al porqué de esas situaciones. Y en ese sentido, Ale, pues creo que al final sabemos que tomar malas decisiones tiene consecuencias negativas, pero bueno, la idea se trata de empezar a reconocer este hecho y empezar a dar los primeros pasos para encontrarle una solución. Sí, lo vital y lo importante es reconocer de dónde viene ese patrón, ¿no? Evidentemente tampoco es como que encontremos ahí toda la solución, pero de dónde viene, viene de la infancia, viene de la familia, dónde lo aprendí. Y otra cosa también es importante es empezar a evaluar ventajas y desventajas de mantener ese patrón de comportamiento, ¿no? Porque también a lo mejor nos permite ir poniendo en una balanza qué es más importante, ¿no? ¿Qué ventajas me trae comportando, por ejemplo, usando un poco este tema del fracaso académico o el amoroso, ¿no? ¿Qué ventajas me trae? Y qué desventajas, para que entonces entendamos si es un patrón que queremos conservar o que no queremos conservar. Y bueno, de ahí ya irán haciéndose otro tipo de cosas, porque habrá ocasiones que con eso baste, ¿no? Y diga, bueno, ya pude modificar mi comportamiento, pero habrá ocasiones donde se necesite la ayuda y se necesite otro tipo de métodos, técnicas que sí ya tendría que aplicar un profesional de la salud mental. Así es, Ale. Y la pregunta del millón ahora, ¿se puede cambiar un patrón de conducta? ¿Podemos revertir, cambiarlo? ¿Qué piensas? Pues yo creo que sí, digo, al final depende de la voluntad, por eso decía, ¿no? O sea, no es como que algo maravilloso suceda y no, y como que llegue una hada madrina y pida yo cambiar mi cambio, o algún cambio, mi deseo sea un cambio en en el comportamiento o en algún patrón y el hada madrina me cumple el deseo y ya sea otra persona nueva, ¿no? Ojalá fuera así, creo que ni tendría razón de ser la parte psicológica, ni los podcasts, ni nada. Pero no es así, o sea, sí se necesita mucha voluntad, porque a veces ni es el hecho de ir al psicólogo, al psicoanalista, o incluso aquellas personas, ¿no? Que recurren a otro tipo de cuestiones, ¿no? De diferentes trabajos espirituales que hacen, no es nada más eso, mucho tiene que ver con la voluntad, es decir, con el que yo quiera cambiar, con el que yo quiera modificar cosas. Como nos lo decía nuestro invitado cuando hicimos el en vivo en esta última temporada pasada, pues que nos decía, es que mucho es darse cuenta, ¿no? Tener un autoconocimiento. Entonces, respondiendo a tu pregunta, sí se puede, pero tiene que haber voluntad de por medio porque no es algo mágico que suceda. Así es, Ale, y concuerdo contigo, de verdad es posible, pero bueno, lo decíamos al inicio, en la parte de enfrentarse a las situaciones, bueno, creo que lo que mejor nos sale es huir o fingir que no pasa nada, a enfrentarnos a algo que nos incomoda o que es algo que nos está causando daño, nos está haciendo mal. Y ya no es como en los niños, ¿no? Que saben que si meten el dedo en el enchufe o hacen algo, pues pasa algo inmediato. Aquí ya la cosa se pone un poquito más complicada por esta parte, porque preferimos, yo creo que en la mayor parte de los casos, todos en algún momento, es para nosotros sería más fácil oír o fingir que no pasa nada, ¿no? Yo estoy bien, todo está bien, no pasa nada, seguimos adelante. Y la verdad es que no. Y en esta parte, le creo que reconocer este hecho de que, bueno, bien lo dices y concuerdo completamente contigo, es la parte de la voluntad, porque pues lo primero es, no solamente basta, para la voluntad no solamente implica el querer salir de un hábito destructivo o querer cambiar un hábito, sino que tengo que hacer un esfuerzo sobremanera por cambiar lo que generalmente hago.
No sé, podemos hablar de la parte de la comida o la parte que la gente que acostumbra a llegar tarde. ¿Cómo le haríamos para cambiar ese hábito de llegar tarde a todos lados y a donde sea? Y para muchas personas sería como lo más fácil, bueno, pues pon tu despertador una hora antes, ¿no? Ponlo media hora antes y con eso ya la haces. Y la verdad es que si lo ponga 3 horas antes va a pasar exactamente lo mismo. ¿Cuál sería el punto aquí a que nos referimos de la parte de, Ale, de voluntad y esta parte de el esfuerzo sobremanera? Bueno, que ahora cuando yo me levanto a la misma hora, pues tengo que hacer cosas diferentes. Y creo que esa parte es como el primer gran cambio, o bueno, el primer gran paso a un cambio, es la parte de hacer algo diferente. Porque ya lo decía, bueno, dicen, la verdad, no nos consta, pero dicen que Einstein decía que locura era hacer las mismas cosas esperando resultados diferentes. Entonces, si yo me sigo levantando a las 6 de la mañana para llegar a mi trabajo a las 8 y sigo llegando 8:10, 8:15, pues cuando me levante a las 6 de la mañana, tengo que hacer algo completamente diferente. ¿Qué puede ser algo completamente diferente? Bueno, tal vez lo primero que hago cuando me levanto es revisar el celular. Y esos 5 minutos que según yo estoy en redes sociales o contestando mensajes que llegaron en la noche o algo, pues ya se fue media hora o se fue una hora. Entonces, implica algo, pero parte mucho, Ale, y bien lo comentas, de esta parte de ser consciente, poder identificar las cosas que estoy haciendo y buscar la forma inmediata de hacer algo completamente diferente. Porque al final, pues si no hacemos eso, pues va a seguir exactamente el mismo comportamiento, el mismo patrón. Y bueno, es más, hasta puede empeorarse como si eso fuera posible. Pero sí, de llegar a 8:10 puedo llegar a 8:30. Claro que puede ser peor. Entonces, en esta parte, Ale, pues sí, hace falta mucho eso. El querer bueno, tener la intención, no solamente basta, hay que hacer, hay que tomar, hay que pasar a la parte de la acción, hacer cosas diferentes, algo que sea completamente diferente para poder generar un nuevo hábito. Lo decíamos en algún episodio, ¿no? Los hábitos se generan para 21 días, entonces, bueno, hay mucho que se puede hacer, pero sí, no hay nada mágico. ¿Qué más nos gustaría de verdad que se hicieran unas pastillas para cambiar de hábitos destructivos a positivos? No lo hay, pero lo que sí hay es con voluntad y con esfuerzo, creo que se puede lograr mucho, Ale. Sí, acá la cuestión es que si ya lo han intentado, ¿no? O sea, a lo mejor después de ver este episodio lo empiezan, ¿no? A intentar y de todas formas no se puede, o sea, tampoco se asusten y digan, no, pues no funcionó, sí puso mucha voluntad, porque precisamente tú hacías bien en decir, Joel, al inicio esto de hay cuestiones como muy inconscientes, ¿no? O sea, hay patrones de comportamiento demasiado inconscientes que, repito, no son tan sencillos y por ende tampoco es tan sencillo modificarlos. Entonces también están estos otros patrones que sí van a necesitar de más ayuda, ¿no? Lo pensé un poco como los carros, cuando hay golpes, ¿no? Hay golpecitos que salen, ¿no? Rápidamente tú le pones ahí cositas y ya no se ve el golpe. Y hay otros golpes un poco más complejos que sí necesitas llevarlo al ojalatero, la pintura, el mecánico, lo que sea. Es un poco así, o sea, hay hábitos que dices, ¿no? O sea, ya le voy agarrando la onda, voy llegando más temprano, pero a lo mejor hay gente que dice, es que ya lo intenté y no puedo. Bueno, pues entonces hay que tomar las cosas desde otra perspectiva. Hay que pedir ayuda porque este tipo de patrones de comportamiento seguramente vienen de algo más profundo que necesitará otro tipo de intervención, ¿no? Y es importante también acotarlo acá para que no se desesperen, no se decepcionen, porque si bien es cierto que necesitamos voluntad, persistencia y demás, es también cierto que cada uno reaccionamos de manera diferente. Digo, no en balde, nuestros antepasados y con lo que empezó toda esta situación de patrones de comportamiento que estaba ya por la cuestión de los filósofos, ¿no? Que tenía que ver con los diferentes tipos, ¿no? Flemático, colérico, melancólico y demás, que nos decían, oye, reaccionamos de manera distinta, ¿no? Que fue bastante valioso para nosotros saberlo como psicólogos, porque nos permitía entender que no somos iguales, que tenemos diferentes formas de reaccionar. Ellos iban un poco por otro lado, pero al final nos dejaron este aporte tan importante que es no somos iguales para reaccionar. Entonces no esperemos tampoco solucionarlo de la misma manera. Y algo también importante en este hecho es que, aparte de que no todos reaccionamos de la misma forma, pues también los patrones de conducta que tenemos, no a todos necesariamente nos afectan de la misma manera. Entonces, ese hecho también cuenta, porque mientras que para algunas personas puede ser como esta parte de me siento mal y ya es el fin del mundo porque siempre llego tarde y porque me descuentan, pues para otras personas puede que esa afectación no les genere más que sí, ya, sí, yo sé que llego tarde, pues ya.
O como lo decía un trabajador que estuvo conmigo en alguna época, sí, llego 8:10, pero no me voy a las 6, me voy a las 6:15, 6:20, entonces pues ya se compensó los 10 minutos que llegué tarde, ¿no? Y eso refleja eso, ¿no? No todos nos afectan de la misma forma, no todas las conductas que tenemos tienen esa repercusión, pero el hecho es que independientemente de cómo nos vaya a afectar, tenemos que reconocer eso, hasta dónde nos está afectando. Y creo que lo hemos dicho siempre en los episodios, al final no se trata de compararnos con los demás, ni si él puede hacer o puede tolerar esta situación o puede soportar todas esas cosas, yo también debo de poder. No, simplemente se trata de si los patrones de conducta que tenemos, los comportamientos que tenemos, lo que generalmente hacemos en nuestro día a día, tiene una repercusión ya en nuestra salud mental, emocional, en la salud física, corporal. Es decir, hay una manifestación ya de que algo, de que eso que estamos pasando nos está generando algo, pues es momento de voltear, ¿verdad? Y tomar medidas en la parte, pues, de quien tenga que resolver, los médicos o el profesional de la salud mental. Porque si bien lo dices, Ale, en algunas cosas sí puede que nosotros salgamos escuchando un podcast, ya la hicimos, viendo una imagen motivadora, ya la hicimos, viendo una frase motivadora, ya estamos del otro lado. Pero en algunos casos no va a ser tan simple como eso, sobre todo cuando los hábitos de comportamiento pues están muy arraigados, están muy escondidos ahí en lo profundo de nuestro ser. Y citando nuevamente Intensamente dos, ahí donde Alegría aventaba todo lo que ella consideraba que ya no funcionaba, pues, por allá deben estar escondidos los orígenes de esos patrones de comportamiento que nos están afectando. Sí, entonces acuérdense que también va por etapas, ¿no? Como bien lo decías ahorita trayendo a colación esta parte de la película, pues no es lo mismo Intensamente uno, qué tipo de comportamientos tenía Riley, ¿no? Qué patrones tenía, a qué patrones tuvo ya en la adolescencia, que incluso si se avientan, ¿no? Esta tercera parte, seguramente serán distintos. Incluso pensemos lo que para el mismo papá, la mamá, son diferentes patrones de comportamiento porque también tienen que ver con la etapa, pero hay algo que se va repitiendo, ¿no? Y eso es lo curioso, porque bueno, pues por ahí hay una frase que a lo mejor ya he dicho en otros episodios, que por ejemplo los miedos que no elaboramos se heredan, ¿no? Y entonces pues vamos repitiendo ciertas cosas, pero bueno, dependerá, como lo hemos dicho acá, de cada caso y lo que nos gustaría dejarles es eso, ¿no? Hay un por qué me comporto de cierta manera. Y de ahí yo tengo que decidir si quiero seguirlo haciendo, si me conviene, si no, pero de pronto podremos tener el camino, ¿no? Digamos, lo más sencillo, donde rápido pueda retomar algún hábito, pueda iniciar un nuevo hábito y habrá otro camino distinto y un poquito más largo, pero no por ello imposible, donde pueda modificarlo, pero sí necesite la ayuda de un profesional. Así sale porque pues, los patrones de comportamiento, según lo que hemos visto, son hábitos que se componen en nuestro día a día, son formas en las que hemos reaccionado, pero la gran mayoría de estos pues están ahí, escondidos en lo que hemos construido como personalidad, con todo lo que tenemos, con todo lo que hemos aprendido, con nuestras vivencias y demás. Dicho de otro modo, siempre hay una respuesta, hay una explicación al por qué nos comportamos como nos comportamos o por qué hacemos lo que hacemos, aun cuando es evidente o somos conscientes de que el resultado no es el que nosotros esperamos o es lo que queremos. Pero al final se trata simplemente de esto, de empezar a identificar, hay que empezar a ser observadores, hay que empezar a ver cuando pasa una situación en nuestra vida, algún problema, hay que empezar a buscar la causa origen, ¿no? ¿De dónde viene? Si ya lo he pasado en otra ocasión, ¿de qué fue? ¿Cómo fue originado? Y de verdad que este tipo de preguntas que pueden parecer muy simples y de verdad no lo son, pues obligan en cierta forma, nos ayudan a esa parte de empezar a buscar, a conocernos a nosotros mismos. Siempre lo hemos repetido en los episodios, la importancia de conocerme a mí mismo, de saber cómo soy, de saber cómo reacciono. Lo decían, sale en el episodio donde hablamos de Intensamente uno y dos. Pues, ¿cómo es Joel cuando está enojado? ¿Qué hace cuando está enojado? ¿Qué es Alejandra cuando está feliz? ¿Qué es Alejandra cuando está triste? Esta parte de saber conocernos, de cómo somos, cómo reaccionamos y lo que estamos haciendo, da mucha luz en la parte cuando queremos empezar a corregir alguna situación o queremos mejorar en algo. Y creo que, Ale, esa sería la idea de este episodio. Sí, así es lo que pretendemos, que al final pues pueda haber una mejora en cada una de sus vidas. Digo, acá, como bien lo decíamos, la voluntad también es importante, ¿no? Hasta para darte cuenta, pues tiene que haber un poco de voluntad de querer descubrir ese proceso. Entonces, bueno, esperamos que el mensaje se haya transmitido. Déjenos ahí sus comentarios, les gustó, no les gustó, le entendieron, no le entendieron, para que, bueno, podamos interactuar con ustedes.
Así es, Ale, porque eso es lo que más nos interesa. ¿Ustedes qué piensan? ¿Qué piensan de los patrones de comportamiento? ¿Cuáles son los patrones de comportamiento, de conducta que ustedes ya se dieron cuenta que está pasando algo ahí? Háganos saber en los comentarios, de verdad nos agradaría mucho leerlos y bueno, al final se enriquece el video y pues también será una forma en que podamos interactuar con ustedes. Y bueno, Ale, yo creo que con esto llegamos a la parte final del episodio. De verdad ha sido un tema muy, muy interesante. Da para muchas otras cosas más. Ya en el futuro iremos ahondando en otros temas, sobre todo esta parte de la infancia y demás. Pero bueno, creo que con por el momento podemos terminar este episodio. Sí, no olviden seguirnos, compartir, digo, activar la campanita, suscribirse, todas estas cosas que ya saben algunos que tienen que hacer y otros no. En esta situación de virtual, pues hay que hacerlo porque, bueno, pues nos ayudan mucho a llegar a más personas y, bueno, también a que podamos seguir generando este tipo de contenido. Así es, Ale. Gracias de verdad a los que nos comentan. De verdad, muchísimas gracias porque queremos contestarles a todos. Y bueno, pues también a la gente que le gusta nuestro contenido, pero por alguna extraña razón todavía no se anima a suscribirse, de verdad háganlo. Nos ayuda mucho, nos anima también y bueno, pues esa es la idea, ¿no? De esforzarnos y hacer mejores episodios y mejor contenido para ustedes cada día. Pues habiendo dicho esto, síganos en nuestras redes sociales, en Instagram, en Apple Podcast, en Spotify. Y bueno, pues estén al tanto ahí del contenido que publicamos y bueno, pues seguiremos haciendo más y mejor contenido. Y con eso, Ale, muchísimas gracias. Y pues nos despedimos de ustedes, no sin antes recordarles que todo lo que aporten a su persona el día de hoy evidenciará un mejor ser humano el día de mañana. Hasta el siguiente episodio. Adiós.